A veces las noticias tienen esta idea, digamos, de presente, de que lo que va sucediendo parece no importar mucho, ¿no? Entonces, bueno, importa lo que pasa ahora, entonces esta persona dijo aquello, dijo lo otro, pero uno también, digamos, va tomando cuenta o dando cuenta o pensando, ¿sí? Que van sucediendo diferentes tipos de declaraciones, diferentes tipos de propuestas. Entonces uno escucha que por ahí, por diferentes lugares, se dice que las cosas suceden una vez y vuelven a suceder, ¿no? Es decir, bueno, pero siempre pasa lo mismo, esto es más de lo mismo, esto ya pasó. Y en realidad esta idea, digamos, de que las cosas suceden y vuelven a suceder, a veces tienen una idea compleja en el fondo. Digamos, esta idea de que las cosas son circulares, es decir, que cuando terminan, vuelven a empezar, ¿no? Es decir, y que lo que está sucediendo no requiere de ningún tipo de análisis porque ya sucedió. Claro, ¿y puedo comentar algo? ¿Cómo que no va a poder? No, y esto de que tiene que suceder para aprender. Bueno, es algo, digamos, ¿no? En realidad podría ser lo contrario. Sucede porque no se lo puede aprender. Claro, En pero todo bueno, caso, muchos justifican así. Ajá, Bueno, la gente tiene que aprender. claro. Esto ya Como lo vivimos, hay que aprender. la idea, digamos, del castigo, de que si algo Claro. malo a uno le sucede, uno va a aprender de eso. No necesariamente. La capacidad de aprender sobre algo, en todo caso, está relacionada a reflexionar sobre eso mismo. Y de eso mismo se trata esta propuesta. Vamos a ver una idea que ya se elaboró hace bastante tiempo, que aparece en un libro que escribió Mircea Eliade, que se llama El mito del eterno retorno. Y es esta idea, digamos, que es muy antigua, que está en los mitos fundacionales de muchísimas sociedades, ¿sí? Podemos hablar hasta de la propia Babilonia, que tiene que ver con esta idea de que las cosas vuelven a suceder y vuelven a recomenzar. Esto está en muchísimas culturas, en muchísimas religiones, y marca también la etapa arcaica de nuestra sociedad, ¿no? Digamos, esta idea de que algo vuelve a comenzar cuando termina. A esto se le llamó, digamos, el eterno retorno, es decir, la idea de que todo el tiempo vuelve a comenzar. Esto es una especie de tiempo circular, ¿no? Es un tiempo que está relacionado también, pensémoslo un poco, con la luna, por ejemplo, esta idea de que la luna vuelve a su punto de partida, va cambiando de fases y vuelve, las cosechas, ¿no? Los tiempos de la naturaleza, pero también, digamos, que tienen que ver con esta idea del año nuevo, del año que se vuelve a generar, que vuelve a empezar, y donde parece, digamos, que se vuelve a regenerar, y también, hasta si se quiere, este tiempo que pasó ya no existe más, porque el tiempo vuelve a empezar. Entonces, digamos, cuando se escucha hablar de que las cosas vuelven, que es más de lo mismo, que esto ya sucedió, digamos, hay una idea en el fondo de regeneración, ¿no? De que las cosas vuelven a comenzar. Y el problema en todo caso de esto, que uno parece advertir por ahí, es qué pasa con ¿cuál idea del tiempo hay en el fondo de eso? Digamos, porque si lo que está sucediendo ya sucedió y vuelve a empezar, digamos, también estamos ante una abolición de la historia, decía Mircea Eliade. ¿Qué quiere decir que hay una abolición de la historia? Bueno, si las cosas no cambian, si siempre son iguales, ¿no? Es decir, si no hay cambio, si siempre es un volver a empezar, bueno, no hay historia. Es decir, que lo que sucede en todo caso
es que se está anulando el tiempo. El tiempo no transcurre, vuelve a empezar. Y entonces esto también, digamos, nos lleva a otro punto, a pensar, digamos, de que, bueno, pero entonces el tiempo es reversible, se puede volver atrás, ¿no? Y esto es lo que está en la idea de este ciclo, la idea de que el tiempo se puede volver atrás, o sea que vuelve a comenzar hacia el punto de partida, lo cual es todo lo contrario de lo que nosotros conocemos. Y así, digamos, podemos decirlo con una cita, el pasado no es sino la prefiguración del futuro. Es decir, que el pasado y el futuro son una misma cosa. Y esto, puesto en boca de alguna gente que tiene responsabilidades institucionales, responsabilidades políticas, que opina en el ámbito público, es algo un poco bastante contradictorio, ¿no? Digamos, es como decir aquella vieja frase de que nada nuevo ocurre bajo el sol, que no hay nada nuevo. Entonces, así podemos pensar, ¿no? Podemos preguntarnos, entonces no hay escapatoria. Es decir, estamos condenados en una especie de fatalismo. Y entonces tampoco importa marcar las diferencias que pueda haber. Es decir, si no hay diferencias, si todo es lo mismo, si todo vuelve a suceder, ¿no? Si esto ya sucedió. Bueno, parece que marcar lo que pudiera ser diferente entre lo que se parece no tiene ningún tipo de importancia. Y sin embargo sí la tiene, digamos, porque si todo se parece, digamos, nada tiene, todo sería más de lo mismo. Así, ¿no? Es decir, se nos pone también otra pregunta. ¿Qué pasa con las causas? Es decir, si lo que volvió, ¿por qué vuelve? Entonces, digamos, esta idea de que no hay nada nuevo bajo el sol, que lo que vuelve ya pasó y que estamos ante una situación cíclica, también bloquea el análisis de las causas. ¿No? Es decir, y como decía un poco que conversábamos con Ana, no hay posibilidad de aprender, si no hay posibilidad de analizar y de pensar en las causas. Porque cuando uno pregunta por qué pasa, automáticamente se le responde porque ya pasó. Entonces, ¿por qué pasa entonces? ¿Y por qué ya pasó? Porque siempre fue así. Y siempre volvimos y estamos dentro de un ciclo. A lo mejor, digamos, uno parece estar viendo la famosa serie Dark, ¿no? Donde estamos dentro de un bucle del cual no sabemos cómo salir. Entonces, ¿importa o no importa el diagnóstico? Es decir, ¿por qué las cosas pasan y por qué estamos como estamos? Entonces acá es donde pensar cobra cierta importancia, ¿no? Es decir, y no se puede estar diciendo hagamos algo. Dice un filósofo que se llama Slavoj Žižek que está bien que hay que desconfiar un poco de los que nos convocan a hacer algo, que también hay que pensar en que no, en que hay un tiempo donde es urgente pensar. Entonces, digamos, haciéndonos un poco estas preguntas, volvemos a aquella de si no hay escapatoria. Bueno, si no hay escapatoria estamos, como gustaba decir Freire, ante un fatalismo. Y ojo que no soy de los que le gusta demasiado Paulo Freire, pero, digamos, esta idea del fatalismo, de que no podemos escapar a un destino que parecería que estuviera por ahí, nos plantea un gran problema con respecto al cambio, ¿no? Es decir, ¿se puede cambiar
a la historia? Es decir, ¿puede hacerse algo para que las cosas que hoy son como son sean de una manera diferente? Y bueno, digamos, me parece que las ciencias sociales, pero también la política, digamos, tienen ante esto obligatoriamente que contestar que sí, que hay algo que se puede cambiar, que es necesario cambiar y que es necesario además creer que esto puede ser, porque si no, digamos, ¿de qué serviría la vida en común? ¿De qué serviría debatir acerca de los problemas que tenemos? ¿De qué serviría la democracia? ¿No? Entonces, vamos a pensar un poco también, como dijo, ¿no?, Pierro Zambalón, que dice que la democracia es llamar a los hombres y a las cosas por su nombre, ¿verdad? Y esto que parece una tontería, digamos, si uno ¿no? Democracia es llamar a los hombres y a las cosas por su nombre. Y entonces, dice, en contraposición con esto, ideología es lo contrario, es la manifestación evidente de un divorcio calculado, ¿no?, o consentido, pensado entre las palabras y las cosas. Es decir, las cosas son de una manera, pero se dicen de otra. Eso sería una ideología. Y sería muy diferente a la democracia, porque en la democracia la posibilidad es la de llamar a los hombres y a las cosas por su nombre. Y acá volvemos a este pensamiento que teníamos, ¿no? Digamos, ¿a qué pasa si podemos cambiar el curso de las cosas? Y si debemos pensar, o si en todo caso no estamos obligados a pensar, si creemos en que nuestra vida social, nuestra vida democrática vale algo, ¿no?, en que las cosas pueden ser cambiadas, en que hay un cambio. Y así terminamos, digamos, pensando junto con Giorgio Agamben, ¿no?, es que la verdadera política es aquella acción que corta el nexo entre violencia y derecho. Es decir, en la violencia que existe en decir que las cosas son de otra manera como realmente son. Así que, digamos, hasta acá ha llegado esta nueva parte, digamos, de esta editorial que proponíamos para el día de hoy y que tiene que ver, digamos, con criticar o repensar acerca de si es verdad que las cosas siempre vuelven a suceder, que estamos en una especie de tiempo circular, de eterno retorno, como decía Mircea Eliade, o si también, digamos, queremos irnos a las series, si es cierto que estamos como en una especie de Dark, ¿no?, donde hay un bucle temporal que siempre en algún punto nos devuelve al pasado y no nos permite cambiar el curso de los acontecimientos. Bueno, nosotros queremos pensar que sí, que las diferencias importan, que es importante pensar por qué las cosas pasan, y no decir que las cosas pasan porque pasan, y no decir que las cosas pasan porque siempre fueron así, o porque ya sucedió y ahora vuelve a pasar, sino reconocer que cuando se dice que esto siempre pasó, que esto no es nada nuevo, que no hay nada nuevo bajo el sol, se está anulando el análisis. Y si anulamos la posibilidad de analizar las causas de lo que sucede, bueno, es muy difícil, ¿no?, es decir, que podamos encontrar nuevas posibilidades de poder hacer que las cosas cambien, ¿no?, y que podamos encontrar mejores cursos para las cosas. Entonces, volvemos a decir que a lo mejor no hay que hacer algo, a lo mejor hay que pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Sabemos que es una época difícil para decir que vamos a pensar, porque es una época donde muchos necesitan que se haga algo para que urgentemente se cambien muchas cosas, o que se haga algo para que algunos puedan salir de alguna situación urgente en la que están.